La película post-apocalíptica dirigida por Katsuhiro Otomo se considera una pionera que popularizó la animación japonesa en Occidente. Pero la pregunta del día de hoy es, ¿qué hace tan especial a esta película en comparación de otras? Y sobre todo, ¿cuál es su verdadero significado que se desarrolla durante la historia? ¿Es verdad que predijo el cambio de fecha o la cancelación de las Olimpiadas de Tokio 2020 debido a una pandemia? Bueno, el día de hoy vas a encontrar aquí las respuestas a todas estas preguntas. Bienvenidos a la sección de Pensándola Bien. Hablemos hoy de Akira. Cinéfilo, qué gusto tenerte aquí en la sección llamada Pensándola Bien, donde pensamos nuevamente las películas que tal vez ya habíamos visto, pero no habíamos reflexionado tanto al respecto de ellas. Akira es una película que comienza con una misteriosa explosión que destruye por completo la ciudad de Tokio en 1968. Sin embargo, la historia se desarrolla 32 años después, en aquel entonces muy lejano 2020, en donde, a pesar de que la ciudad japonesa ha sido 100% reconstruida y muestra un futuro muy avanzado, en realidad lo que reina ahí es el caos y la corrupción. Lo que el director Katsuhiro Otomo ha dicho sobre Akira es que él quiso homenajear los trabajos del mangaka Mitsutero Yokoyama, famoso por hacer el manga Tetsujin 28 Go, en donde un chico llamado Shotaro Kaneda vive grandes aventuras junto a un robot que construyó su padre. Como homenaje, y tal vez ya comenzaron a recordar algunas cosas, el personaje principal de Akira se llama también Shotaro Kaneda. Y el personaje de Akira, el niño que hace explotar Tokio, tiene el número de experimento 28. La animación, wow, hay que decir que es envidiable incluso para los estándares actuales. Y es que Katsuhiro Otomo se preocupaba demasiado porque los detalles de la ciudad mostraran la compleja vida de los personajes en su historia. De hecho, el manga de Akira es tan completo que para su adaptación cinematográfica tuvieron que eliminar prácticamente toda la historia de en medio. Particularmente lo que se pierde es un poco la historia de los Espers, un trío de niños con habilidades psíquicas que han sido expuestos a experimentos gubernamentales clandestinos. O mejor conocidos, esos niños que tienen cara de viejito. Vaya, esta situación de tener que eliminar tanto material en su momento no le pareció nada divertida a su director, pues él ha dicho que tuvieron que hacer más de 2000 cortes a la idea original de la película y eso lo decepcionó bastante, ya que creía que su idea original simplemente no estaba completa. Imagínense, el director estaba tan decepcionado con esta situación que simplemente decidió no ver el resultado final de su película. Aunque eso sí, años después, cuando su amigo y compositor del soundtrack de la cinta, Shoji Yamashiro, lo invitó a ver una versión remasterizada, el director mencionó que encontró algunas cosas interesantes y que no estaba tan mal después de todo. Así se expresó el director de su película. No está tan mal. Señor, ubíquese. Es una obra maestra. Y hablando de cosas increíbles, el soundtrack. El soundtrack es otra de las cosas que realmente resaltan dentro de esta película, principalmente por estos sonidos de metal chocando que aumentan la tensión en cada escena. La música es obra del grupo llamado Geino Yamashiro Gumi, la banda favorita del director. Resulta que a Katsuhiro Otomo le gusta mucho el estilo tribal, por lo que los convenció de primero hacer un par de canciones para la cinta, aunque su verdadera intención era que hicieran todo el soundtrack. Ellos tuvieron completa libertad creativa para hacer la música y muchas escenas de acción importantes, como lo es la persecución en motocicleta al inicio y la épica pelea final, fueron animadas con base al ritmo de la música.
Hablemos un poco de la historia. Esta animación se centra en Tetsuo, un joven pandillero que tiene un accidente con uno de estos niños experimento y que el gobierno también somete a nuevas pruebas para probar qué tan útil puede ser dadas sus habilidades. Pero los poderes que le dan al pobre e inocente Tetsuo van aumentando a tal grado que primero se vuelve loco de poder y después es consumido por no poder controlarlos. ¿Por qué es que particularmente el director estaba tan obsesionado en mostrarnos a niños y jóvenes siendo objeto de extraños experimentos? Bueno, esto tal vez se puede explicar un poco con el boom económico y tecnológico que ha tenido Japón a lo largo de los años, al grado en que es considerado un país verdaderamente futurista. Ahora, si Japón logró tener un aumento económico y tecnológico enorme durante décadas, fue en gran parte a que Estados Unidos invadió el país desde 1945 hasta 1952. Digamos que la élite japonesa no tenía que preocuparse por cuestiones de seguridad y podía invertir su dinero en expandir su economía y convertir a Japón en un país desarrollado. Pero la sociedad tenía que lidiar con los abusos de los militares estadounidenses. Además, Estados Unidos estaba teniendo cada vez más influencia dentro de Japón. Por lo tanto, Japón tuvo un desarrollo impresionante, pero muchos creen que esto fue a costa de su libertad y sus valores. Temáticas que son presentadas largo y tendido en esta película de Akira. Pero no se puede hablar del crecimiento desmedido de Japón sin tocar uno de los temas más importantes en la historia de la humanidad: la bomba nuclear. Los ataques a Hiroshima y Nagasaki marcaron por completo la cultura pop de Japón. Mangakas como Osamu Tezuka basaron sus obras por completo en las repercusiones de estos ataques, principalmente al mostrar la ambición del hombre por conquistar la naturaleza y la pérdida de los seres queridos. Hayao Miyazaki, otro gran autor que también vivió las repercusiones de la bomba en carne propia, ha centrado sus obras en hablar de la importancia de la paz y las horribles consecuencias que puede tener el uso desmedido de la tecnología en el mundo natural. Incluso grandes películas de la ciencia ficción japonesa y ahora universal, como lo son Gojira, Godzilla, están inspirados por completo en el terror y las oscuras consecuencias de este terrible evento. Lo que nos compete hoy, Akira, por supuesto, no se podía quedar atrás y también tiene presente una bomba nuclear que arrasa con todo. Sin embargo, contrario a otros trabajos antes mencionados, aquí no busca crear un superhéroe ni enfatizar el progreso tecnológico. La bomba en Akira es utilizada para crear estos cambios dentro de la sociedad japonesa. Volviendo al tema de los niños y los adolescentes, el director hizo un muy buen trabajo en utilizarlos, porque la juventud es la que representa mejor la ansiedad que causa crecer y cambiar. Japón, recordemos, fue obligado a cambiar y crecer muy rápido, y eso les trajo más responsabilidades y preocupaciones a las nuevas generaciones. Ellos son los experimentos del gobierno a los que obligan a crecer más rápido y a adaptarse a situaciones nunca antes vistas, mientras la vida se vuelve más estresante y difícil. Y por ello no nos queda duda del por qué los Espers se ven tan viejitos a pesar de ser unos niños. Por el otro lado, el personaje de Tetsuo es la representación del cambio desmedido y sin control. Él se vuelve impulsivo, vengativo y ultraviolento, ya que utiliza sus poderes para cobrar lo que le deben y sentirse altamente superior. Pero la realidad es que tan solo es un niño que no tiene idea de lo que está haciendo, así que causa destrucción por todos lados y al final termina por destruirlo todo, incluyéndose a sí mismo. Otro de los puntos importantes de Akira es la pérdida de la identidad. Y esa es otra de las razones por las que usan a jóvenes como protagonistas. La ciudad en la que se desarrolla Neo Tokio parece estar dividida en 4 partes. Está la élite capitalista, que solo se preocupa por mantenerse en poder. Están los grupos fanáticos que creen que Akira es en realidad un dios al que le deben prestar tributo. Están los grupos terroristas planeando una revolución. Y en medio de todo esto están estos jóvenes que básicamente son producto de este caos, sin educación,
sin un futuro certero y sin muchas oportunidades. Estas 4 categorías no solamente intensifican el sentimiento de ansiedad, sino que muestran otro tema que le preocupaba mucho al director: la búsqueda desmedida del poder por parte de grupos corruptos que solo crean condiciones más adversas para las generaciones más jóvenes y que además promueven y hacen más grandes la división entre la sociedad japonesa. El tema de la ansiedad en los jóvenes por el progreso desmedido y por perderse a sí mismos se explora más en el manga, pero en la película Otomo explota un género muy específico que le ayuda a explorar este miedo a los cambios: el body horror. El body horror es un subgénero de las películas de terror, en donde se centran en cambios, deformaciones o alteraciones en el cuerpo físico de los personajes. Usualmente estos cambios buscan retratar una realidad más sombría y espeluznante. Como recordarán, esta película utiliza esta herramienta para explicar la pérdida de la identidad y la ansiedad que eso causa dentro del mundo de Akira. El miedo a perder lo que uno mismo es al ser consumido por una máquina es un tema recurrente en la película y es justamente uno de los grandes problemas que enfrenta Tetsuo. Esa es otra de las cosas que hace a Akira tan especial, ya que contrario a las películas parecidas como Ghost in the Shell, aquí apenas está aceptando a la nueva tecnología dentro de su universo. No se está preguntando cuáles son las características de un humano o una máquina. La cinta cuestiona severamente la influencia de la tecnología y su relación con nuestra identidad. Ahora, para responder otra de las preguntas que planteé al inicio, durante la pelea, la gran pelea con Tetsuo, vemos un estadio de fútbol destruido, el cual es justamente el estadio que construyeron en el 58 para las Olimpiadas de 1964, y fue el símbolo del nuevo Japón, uno lejos de los horrores de la guerra y completamente globalizado. Pero su director decide mejor destruirlo para denunciar que todo eso está haciendo que se pierdan la identidad y los valores japoneses. Y no, la película no habla de ninguna epidemia y no predijo para nada la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Pero eso no quiere decir que no tenga un valor simbólico muy importante para la historia y su impacto en el cine. Créanlo o no, si ya vieron esta película, Akira, por más visceral y angustiante que pueda ser, en realidad tiene una respuesta muy optimista al caos, porque la conclusión de la película parece ser que de la destrucción siempre nace algo nuevo y siempre habrá una nueva forma de crear un mejor futuro. Bueno, cinéfilos, hasta aquí llega este análisis de Akira, una de las mejores películas que pueden encontrar animadas en la historia del cine. Cuéntenme qué les pareció cuando la vieron la primera vez, cuáles son algunas de las interpretaciones o metáforas que ustedes encuentran, además de las que ya mencioné en este video. Por favor, compártelas aquí abajo, que me encantará leer esos comentarios. Y como siempre, si tienen alguna película en particular que les gustaría que analizáramos, déjenlo también aquí abajo, donde van a encontrar también nuestras redes sociales. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.